El mundo visible, ese que creemos conocer con los ojos, no es más que un reflejo de algo que sucede detrás de la forma. Todo lo que percibes, cada detalle que parece casual, obedece a un mapa que no fue dibujado en papel, sino en vibración. Es un mapa que no se puede leer con la vista, sino con la atención. Y ese mapa, aunque parezca lejano, está impreso en tu propia carne. Cuando respiras, las líneas invisibles del universo respiran contigo. Cuando piensas, una parte del cosmos reorganiza su geometría para reflejar tu pensamiento. Lo que los antiguos llamaban magia no era una superstición, sino una ciencia de correspondencias. Sabían que el mundo físico es apenas una sombra proyectada desde un plano más sutil, y que todo lo que cambia aquí primero fue un movimiento en ese espacio invisible. Imagina por un momento que caminas por una ciudad que conoces bien. Crees que avanzas por sus calles, que eliges cada giro, cada esquina. Pero desde lo alto, hay un trazado perfecto, una red que une tus pasos con millones de rutas posibles, todas vibrando en simultáneo. En esa red, nada se pierde. Tus pensamientos son señales de luz que viajan por ella. Tus emociones son coordenadas, tu respiración, la brújula. Y así, sin notarlo, cada elección que haces responde a una frecuencia que emite tu campo interior. Lo enseñaba con una frase sencilla. El universo no te escucha, te lee. Es decir, no responde a tus palabras ni a tus deseos expresados, sino a la vibración que sostienes cuando callas. Los iniciados de las escuelas de luz sabían que antes de mover una piedra debían mover el pensamiento. Por eso, la construcción de los templos comenzaba con un silencio. En ese silencio, el arquitecto observaba el espacio y sentía dónde el aire vibraba con mayor armonía. Solo entonces trazaba el primer símbolo. Así nacían las geometrías sagradas. No eran meros adornos, eran coordenadas energéticas que alineaban la materia con la mente universal, en los muros de Egipto, en los templos de Hermópolis. Aún resuena esa arquitectura vibracional. Cada proporción, cada ángulo, cada jeroglífico está diseñado para mantener la coherencia del campo. Lo que allí parece piedra, en verdad es pensamiento solidificado. Y así también funciona tu vida. Lo que ves, lo que tocas, lo que llamas realidad, es el resultado de un diseño vibracional previo. Cada emoción sostenida se convierte en estructura, cada pensamiento repetido, en arquitectura. Las situaciones no caen del cielo, emergen del campo que generas. Si dentro de ti hay caos, afuera habrá confusión. Si dentro hay orden, afuera todo parece fluir con gracia, no porque el mundo cambie, sino porque has afinado la frecuencia con la que lo percibes. Eso es lo que los sabios del Nilo llamaban leer el mapa desde dentro. No buscar señales externas, sino observar el modo en que el universo responde a tu vibración presente. El error de la mente moderna es creer que el mapa está fuera, que la dirección se encuentra en un libro, en un maestro, en una fórmula secreta. Pero el mapa nunca se extravió. Está impreso en la sustancia misma de la conciencia. Cada célula, cada impulso nervioso, cada sensación corporal reproduce la cartografía del todo. Cuando sientes un impulso de alegría sin motivo, es el mapa recordándose a sí mismo. Cuando algo te duele sin causa aparente, es el mapa indicando un punto que necesita ser mirado. Nada es aleatorio. Incluso los errores tienen su simetría. La tabla esmeraldina, atribuida a, decía, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba.
para realizar los milagros de una sola cosa. Esa frase, repetida hasta el cansancio, fue entendida durante siglos como un enigma poético, pero en realidad describe la estructura misma de la existencia. El arriba no es el cielo y el abajo no es la tierra. El arriba es el plano vibracional, la idea, la semilla. El abajo es la manifestación. Cada pensamiento genera su correspondencia física y cada acto material deja una huella energética que regresa al pensamiento. Es un flujo continuo, un diálogo eterno entre lo invisible y lo visible. A veces crees que algo te ocurre sin sentido, como si la vida te empujara sin lógica. Pero lo que vives no te sucede, te responde. La realidad no es una pared muda, es un espejo líquido que adopta la forma de tu frecuencia. Cuando vibras en miedo, el espejo se oscurece. Cuando vibras en confianza, se aclara. Así opera el principio de correspondencia. No es castigo ni recompensa, es coherencia. El universo no juzga, refleja. Y en esa reflexión puedes aprender a leer los signos que has estado ignorando. Si observas con atención, notarás que todo en tu entorno te habla. Un objeto que cae justo en el momento en que dudas. Un número que se repite. Una frase que alguien pronuncia sin saber por qué. Son destellos del mapa, coordenadas enviadas desde la inteligencia del campo. No vienen para darte respuestas, sino para recordarte la dirección. No necesitas interpretarlas con la mente analítica, basta con sentir su resonancia. Cuando algo vibra contigo, aunque no lo entiendas, ya estás en el camino correcto. Por eso, los antiguos decían que el verdadero conocimiento no se enseña, se reconoce. Lo que hoy llamas intuición era para ellos una forma de lectura interna. No usaban los ojos, usaban la presencia. Sabían que ver es recordar y que toda visión nace del silencio. Cuando te vuelves presente, los símbolos se abren y lo que antes parecía azaroso se vuelve un lenguaje perfecto. Cada gesto del mundo se ordena como si el universo respirara contigo. Nada de esto requiere fe. La fe pertenece al futuro, pero la presencia solo existe en el ahora. Cuando estás aquí, plenamente aquí, el mapa se despliega. No necesitas buscarlo, porque siempre estuviste dentro de él. Eres el punto donde todas las líneas se cruzan. La brújula, el sendero y el caminante son la misma conciencia reconociéndose en distintos grados de densidad. Eso es lo que significa como es arriba, es abajo, que tú y el universo son la misma ecuación, expresada en diferentes frecuencias. Y si ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes que algo en ti se aquieta, que la mente cede espacio a una claridad sin forma. No es sugestión, es el mapa activándose. Es la inteligencia del todo tocando tu campo para recordarte que nunca estuviste perdido. Todo lo que necesitabas ya estaba escrito en la vibración de tu respiración. Solo hacía falta que te detuvieras lo suficiente para oírlo, porque el mapa del universo no está hecho de caminos, sino de presencia. Y cuando la presencia se enciende, el camino desaparece, solo queda la dirección pura. Regresar a ti, cuando el mapa interior comienza a revelarse. Algo cambia en la forma en que percibes el tiempo. Ya no sientes que el pasado esté detrás ni que el futuro se encuentre delante. Todo parece desplegarse como un círculo que respira. Los antiguos egipcios lo sabían. Representaban el tiempo no como una línea, sino como una serpiente que muerde su propia cola. El Ouroboros,
En ese símbolo está contenida una verdad que nuestra mente moderna apenas puede comprender, que el principio y el final no existen, que lo que llamas destino no es un punto lejano, sino una frecuencia que te atraviesa ahora mismo. Si observas con suficiente quietud, verás que cada momento que vives tiene ecos de algo que ya fue y destellos de lo que será, no porque el futuro esté escrito, sino porque el alma vibra fuera del tiempo. La conciencia humana se mueve dentro del reloj, pero el alma lo contempla desde afuera, y desde ese lugar, cada experiencia, cada encuentro, cada pérdida, se revela como parte de un diseño preciso. No hay error posible en un universo que se organiza por resonancia. El alma no se equivoca. Repite hasta recordar. Hay vidas enteras dedicadas a repetir una sola lección. A veces se disfraza de amor, otras de soledad, de éxito o de ruina, pero detrás de cada forma, el propósito es siempre el mismo: integrar la parte de ti que aún no recuerda quién es. Los maestros herméticos decían que el alma, antes de encarnar, traza su plan como un arquitecto que diseña una obra maestra. Escoge los materiales, las condiciones, las pruebas, no como castigo, sino como oportunidad de vibrar en más alta frecuencia. Cada obstáculo, cada encuentro, cada herida, es un instrumento de afinación. Piensa en una cuerda tensa. Cuanto más fuerte vibra, más puro es su sonido. Así también, cuando la vida te aprieta, no te destruye, te afina. Pero el ruido del mundo te enseñó a huir del dolor, a verlo como enemigo. Y sin embargo, es en el temblor del dolor donde la vibración se ordena. El alma no busca placer, busca coherencia. Por eso, cuando algo dentro de ti se rompe, en realidad se está reacomodando. Estás siendo tallado por una fuerza que sabe más que tú. Enseñaba que antes de cada iniciación, el discípulo debía enfrentarse con su sombra, no para vencerla, sino para reconocer su reflejo, porque lo oscuro no es contrario a la luz, es la luz que aún no ha sido comprendida. En los templos de Amenti, los iniciados caminaban durante días en silencio, descendiendo a las cámaras donde el aire se hacía espeso y el eco devolvía sus propios pensamientos. Allí entendían que el verdadero enemigo no estaba afuera. Estaba en la resistencia a ver. Mirar lo que duele sin querer cambiarlo es un acto de alquimia. En ese instante, lo que era sombra empieza a revelar su mensaje. El miedo se convierte en guía, la pérdida, en apertura, la culpa, en semilla de compasión. Eso es lo que los antiguos llamaban transmutar el plomo en oro. No se trataba de metales, sino de conciencia. El plomo es la densidad de la emoción no entendida. El oro, la vibración pura que surge cuando la aceptas completamente. En este punto, comienzas a comprender que nada de lo que viviste fue inútil, que cada persona que amaste, cada decepción que soportaste, cada silencio que te dolió, eran notas necesarias en la melodía que te trajo hasta aquí. Si una sola de ellas faltara, la sinfonía quedaría incompleta. Y es entonces cuando el corazón, cansado de buscar culpables, empieza a rendirse. No en derrota, sino en entrega. La rendición no es resignación, es alineación. Es dejar de luchar contra el flujo y empezar a reconocer que el río siempre supo a dónde te llevaba. El cuerpo también responde a esta comprensión. Cuando la mente deja de resistirse, la energía empieza a circular de nuevo. Lo que antes dolía se ablanda. Lo que estaba bloqueado, respira, porque el cuerpo no es una máquina, sino un templo de vibraciones. Cada órgano guarda una emoción: el hígado, la ira,
los pulmones, la tristeza, el corazón, la esperanza. No son metáforas, son resonancias. Lo que no expresas, el cuerpo lo canta en su propio idioma. Y si sabes escuchar, puedes leer en él las escrituras que tu alma dejó grabadas antes de nacer. El despertar espiritual no ocurre cuando adquieres más conocimiento, sino cuando comienzas a sentir la sabiduría que ya estaba escrita en tu carne. Por eso, los antiguos no aprendían estudiando, sino recordando. El verbo recordar, en su sentido más antiguo, significa volver a pasar por el corazón. Todo verdadero conocimiento debe descender hasta allí, hasta el centro que pulsa antes que el pensamiento. La ciencia actual, aunque lo niegue, empieza a rozar esa comprensión. Los experimentos cuánticos muestran que la materia se comporta diferente cuando es observada. ¿Qué significa eso sino que la conciencia participa en la creación de la realidad? Cuando observas algo con atención plena, tu mirada se convierte en una fuerza organizadora. La partícula elige su forma, el universo responde. Esto que los físicos descubren en laboratorios. Los sacerdotes de ya lo sabían en las cámaras de iniciación, que la realidad no es una cosa, sino una conversación. Por eso, cuando cambias tu vibración interna, el mundo no puede seguir siendo el mismo. No porque lo manipules, sino porque ya no hablas el mismo idioma. La vida te escucha en otra frecuencia. Los lugares que antes te rechazaban se abren. Las personas que resonaban con tu antiguo dolor se alejan, y nuevas presencias llegan sin esfuerzo. No es magia, es coherencia vibracional. Empiezas a notar pequeños signos. El aire parece distinto. Las horas fluyen de manera más lenta o más rápida. Los animales te observan de otra forma. No estás imaginando nada. Es tu campo energético expandiéndose, tocando el tejido sutil del mundo. Es como si la realidad, al reconocerte consciente, comenzara también a despertar. En ese punto, algunos sienten miedo, porque todo lo que conocían empieza a desmoronarse. Las rutinas pierden sentido, las certezas se disuelven. Pero eso no es un final, es una limpieza. Es la piel vieja que cae para dar lugar a una vibración más alta. La mente querrá aferrarse, pero el alma ya no puede volver atrás. Una vez que recuerdas, no puedes volver a dormir. Y entonces ocurre algo que ningún libro puede describir. Un silencio denso, casi palpable, se instala en el centro del pecho. No es vacío, es presencia pura. Dentro de ese silencio, el universo entero parece contener la respiración. Y por un instante, solo un instante, comprendes que tú no estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. Y en ese instante en que descubres que el universo está dentro de ti, algo invisible comienza a girar. No es un pensamiento ni una emoción. Es una vibración que surge desde el fondo del pecho y se expande hacia afuera como si una corriente eléctrica recorriera todo tu ser. No sabes si estás respirando o siendo respirado. No sabes si el silencio te rodea o si tú eres el silencio que todo lo contiene. En ese estado, los límites entre lo interno y lo externo se disuelven. Comprendes que el afuera no existe realmente, que cada forma que ves es solo una cara temporal de la misma energía que vibra en ti. Lo que llamas mundo es la parte visible de tu propio movimiento. Los antiguos lo sabían y lo expresaban con símbolos, no con teorías. En las paredes de los templos, aparece sosteniendo un cálamo y una tablilla, no para escribir palabras, sino para registrar frecuencias. Decían que cada pensamiento humano deja una huella en la trama del cosmos.
y que el Dios escriba anotaba esas vibraciones, no para juzgarlas, sino para mantener el equilibrio entre los planos. El universo no necesita castigar ni premiar, solo busca mantener la armonía del conjunto. Y tú, cada vez que piensas, sientes o actúas, estás participando en esa escritura cósmica. Eres una línea en el libro de la creación, una nota dentro de la sinfonía que no deja de sonar. En las escuelas de misterios, los iniciados eran entrenados para percibir esta vibración antes de que se convirtiera en forma. Aprendían a leer el movimiento antes de que el movimiento se hiciera visible, a escuchar el sonido antes de que el sonido naciera. A eso llamaban ver antes del ojo. Para ellos, la verdadera visión no era mirar con los ojos abiertos, sino con la conciencia despierta. La visión ordinaria capta lo que ya fue. La visión interna capta lo que está a punto de ser. Esa diferencia es la frontera entre el sueño y el despertar. Y cuando esa visión comienza a activarse, la vida entera cambia su textura. Lo que antes parecía materia sólida empieza a revelar un temblor constante, un pulso que sube y baja, que respira contigo. Las paredes se vuelven más blandas, los sonidos más redondos, las palabras más vivas. Empiezas a notar que todo, absolutamente todo, está vibrando. La luz vibra, el pensamiento vibra, la sombra vibra. Nada está muerto. Lo que llamabas inerte solo vibra en una frecuencia tan baja que tus sentidos no podían captarla. Pero cuando tu percepción se expande, el mundo cobra otra profundidad. El árbol ya no es un árbol, sino un ser luminoso que intercambia información contigo. El viento no es solo aire en movimiento, sino un mensajero que lleva memorias del universo. Y el tiempo deja de ser un reloj para convertirse en un río que fluye dentro de tu respiración. Enseñaba que todo ser humano posee una antena capaz de leer esa vibración. La llamaba el ojo oculto. No se encuentra en la cabeza ni en el corazón, sino en el punto donde ambos se encuentran, el centro de la conciencia. No se activa con esfuerzo, sino con silencio. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia sin interferencia. Cuando entras en silencio, el ruido de la mente se disuelve y el ojo interior comienza a ver. No ve imágenes ni colores, sino relaciones, conexiones, patrones. Es la mirada que reconoce la red viva detrás de todas las formas. Y entonces comprendes que no estás separado de nada. Lo que llamabas yo y los otros son solo diferentes grados de densidad dentro del mismo campo. Así como las olas parecen distintas pero todas pertenecen al mismo océano. Las conciencias parecen muchas pero son una sola vibración expresándose en infinitas modulaciones. En ese estado, el amor deja de ser un sentimiento personal y se convierte en una fuerza universal. No amas porque te lo propones, amas porque reconoces que el otro eres tú, pero ese reconocimiento trae también un desafío. Cuando ves la unidad, ya no puedes mentirte. Cada pensamiento destructivo, cada juicio, cada palabra dicha desde la inconsciencia reverbera inmediatamente en ti. No hay afuera donde esconder la sombra. Todo regresa con una precisión sagrada. Es ahí donde comienza la verdadera purificación, no renunciando al mundo, sino viviendo con total transparencia. Lo que sientes, lo sientes. Lo que piensas, lo sabes. Lo que haces, lo asumes. Esa coherencia entre pensamiento, emoción y acción es el verdadero templo del alma. Los textos herméticos lo expresaban con una frase simple pero absoluta.
Nada está oculto para quien ve con el corazón. No se referían a sentimentalismo, sino a una forma de percepción que integra. Ver con el corazón es percibir sin fragmentar. Es entender que incluso el error tiene su propósito, que incluso la oscuridad es una forma de luz en proceso de revelación. El corazón despierto no rechaza nada. Lo transforma todo. En los rituales antiguos, los iniciados eran guiados a este estado mediante respiraciones lentas y cantos armónicos. Cada exhalación disolvía una capa del ego. Cada vibración sonora afinaba las células hasta que el cuerpo entero se convertía en una antena viva. En ese momento, el discípulo podía sentir el latido de la tierra dentro de su propio pulso. Decían que cuando eso ocurría, el alma recordaba su origen estelar, no como una metáfora poética, sino como una realidad vibracional. La conciencia humana proviene de planos donde la luz no necesita forma para existir. Por eso, cuando despiertas, la nostalgia se vuelve más profunda. No es tristeza, es la memoria del lugar del que vienes. Una memoria que no se puede traducir en palabras porque no pertenece al tiempo. Es la añoranza del origen, del instante en que todo era uno y la separación aún no había comenzado. Esa nostalgia, bien comprendida, no es sufrimiento, es brújula. Es la señal de que el alma está volviendo a casa, y así, paso a paso, sin forzar, comienzas a vivir de otra manera. Ya no reaccionas con prisa, ya no persigues explicaciones, te vuelves testigo. Observas cómo la vida se despliega como una flor que se abre lentamente bajo la luz de una conciencia que ya no necesita entender, solo reconocer. El ruido del mundo sigue ahí, pero ahora lo escuchas como un eco lejano, y dentro de ti, algo infinitamente antiguo empieza a hablar en un idioma sin palabras. No sabes si proviene del cosmos o de tu propio centro, porque en realidad son lo mismo. Esa voz no ordena, no promete, no exige, solo susurra. Recuerda, recuerda que fuiste la chispa antes de ser el fuego. Recuerda que fuiste el silencio antes de ser la palabra. Recuerda que no estás buscando la luz. Eres la luz buscando recordarse a sí misma. Y en ese reconocimiento, la respiración se hace sagrada. Cada inhalación trae al universo hacia ti. Cada exhalación te devuelve al universo. No hay separación, solo un ritmo. Un pulso eterno en el que la conciencia baila para experimentarse. Eres la danza, el bailarín y la música al mismo tiempo. Y cuando ese reconocimiento se hace estable, algo más profundo comienza a emerger. Es como si una capa invisible que siempre estuvo allí empezara a disolverse, dejando al descubierto una claridad que no viene del pensamiento ni de la emoción, sino de una presencia silenciosa que lo abarca todo. No puedes describirla porque no se parece a nada de lo que conoces. Es más antigua que tu nombre, más vasta que tus recuerdos. Es como mirar el mundo por primera vez, sin filtros, sin interpretaciones, sin historia. Y al hacerlo, entiendes que no estás aquí para aprender, sino para recordar. Recordar no es traer al presente algo olvidado, sino reconocer lo que nunca se perdió. Lo que has llamado búsqueda espiritual es, en realidad, el movimiento del alma tratando de reconocerse en la materia. Por eso cada experiencia, la alegría, el dolor, la pérdida, el deseo no son obstáculos en el camino, sino los caminos mismos. El alma usa la forma para volver a la esencia. Y el cuerpo, ese templo de vibración densa que tantas veces has despreciado, es su herramienta más sagrada. Porque a través de la carne,
La luz se hace visible. Los antiguos lo sabían. En los textos de Hermópolis se decía que no habitaba en los cielos, sino en los cuerpos de los que respiraban con conciencia. Que el cuerpo humano era una réplica del cosmos, una versión condensada del orden universal. Cada órgano correspondía a una estrella, cada célula a un punto de la red cósmica. Cuando un iniciado se alineaba internamente, no solo armonizaba su salud, sincronizaba planetas, mares, vientos. El equilibrio del microcosmos restauraba el orden del macrocosmos. Como es adentro, es afuera. No era una frase metafórica, era una instrucción precisa. Si observas profundamente, notarás que la respiración y los movimientos del universo son el mismo ritmo. La expansión y la contracción de tus pulmones es la misma pulsación con la que las galaxias nacen y desaparecen. Todo lo que existe sigue ese pulso. La conciencia universal se exhala en forma de mundos y se inhala de nuevo en sí misma cuando cada ciclo se completa. Lo mismo ocurre dentro de ti. Cada vez que inhalas, el universo se crea. Cada vez que exhalas, el universo regresa al silencio. Por eso enseñaba que el aliento no es biología, sino lenguaje. Respirar conscientemente era hablar con los dioses, pero no con palabras, sino con vibración. Y sin embargo, la humanidad olvidó ese lenguaje. Empezó a creer que solo existe lo que puede medirse, tocarse, cuantificarse. Así se rompió la comunicación entre lo visible y lo invisible. El cuerpo se volvió máquina, el alma superstición, la naturaleza recurso, la mente tirano, pero la red de la vida siguió latiendo bajo esa ceguera. Y aunque el ruido moderno parezca cubrirlo todo, el campo invisible nunca dejó de responder. A veces se manifiesta como intuición, otras como sincronicidad, o como esa sensación extraña de que algo te está guiando. No son casualidades, son mensajes de la red, señales de que el universo sigue hablándote, esperando a que recuerdes su idioma. Cuando comienzas a percibirlo, la realidad cotidiana se transforma sin esfuerzo. Las calles parecen contener significados ocultos. Los encuentros ya no son fortuitos, sino precisos. Las palabras de otros llegan justo en el momento exacto. Y los silencios también. La mente, acostumbrada a la lógica, se inquieta porque no puede controlar ese flujo. Pero si no intervienes, si solo observas, notas que todo se está reordenando de manera natural, como si la vida hubiera estado esperando tu atención para poder mostrar su verdadera forma. Ahí comprendes que el destino no es una línea fija, sino una frecuencia. No hay camino trazado, hay vibraciones disponibles, y cada vez que cambias tu frecuencia interna. El campo responde ajustando la realidad, no porque la manipules, sino porque resuenas con un patrón distinto. Así se mueven los mundos, así se manifiestan las posibilidades. Lo llamó el arte del retorno, el poder de regresar al punto original desde el cual toda creación emerge. Ese punto no está en el futuro ni en otro plano, está aquí, ahora, en el silencio que sientes entre un pensamiento y otro, en ese espacio infinitamente pequeño, pero eterno, donde la conciencia se reconoce como la fuente. El secreto no es crear desde el deseo, sino desde la coherencia. El deseo nace del vacío, la coherencia del reconocimiento. Cuando reconoces que ya eres lo que buscas, la vibración cambia. No persigues, atraes, no fuerzas, permites, no deseas luz, te vuelves luz.
y esa luz empieza a reorganizarlo todo a su alrededor, porque la realidad no puede resistirse a una vibración que se sostiene en verdad. Entonces la práctica deja de ser práctica. Ya no meditas para alcanzar algo. Ya no repites palabras para sentirte elevado. Todo se convierte en meditación. Todo es oración. Todo es templo. Comer, caminar, mirar el cielo, escuchar una voz humana, tocar una hoja. Cada gesto cotidiano se vuelve sagrado porque lo haces con presencia. La espiritualidad ya no es una actividad separada de la vida, sino la vida misma en su forma más pura. Y desde ese estado, comienzas a comprender lo que los sabios decían cuando hablaban del fuego invisible. Ese fuego no quema ni destruye, es una energía fina, clara, que disuelve lo innecesario. Surge cuando la conciencia deja de resistirse y se entrega al flujo universal. Es el fuego que transforma la materia sin reducirla a cenizas. Es el fuego del espíritu, el que purifica sin dañar. Los alquimistas lo llamaron Ignis Noster, nuestro fuego interno. Lo buscaban en metales, en piedras, en fórmulas, pero su verdadera naturaleza estaba en la vibración del alma alineada. Cuando ese fuego se enciende, no hay retorno, no porque se pierda algo, sino porque ya no puedes fingir dormir. Lo que una vez has visto no puede ser olvidado. Lo que una vez has sentido no puede sentirse. A partir de ese momento, la vida se convierte en un acto de transparencia. No puedes seguir viviendo en la mentira de la separación. Cada paso, cada mirada, cada palabra lleva la huella del reconocimiento. Todo es espejo, todo es maestro, todo es tú. Y sin embargo, no hay orgullo en ello, porque la verdadera grandeza del despertar no te eleva sobre los demás, sino que te disuelve en el todo. Comprendes que no eres la cima de la creación, sino una expresión pasajera de la conciencia infinita que juega a experimentarse. La humildad se vuelve natural, no como una virtud moral, sino como consecuencia del saber profundo, que todo lo que existe es sagrado, incluso lo que no entiendes, incluso lo que temes. Así, en ese fuego silencioso, comienza la verdadera alquimia. No la que convierte el plomo en oro, sino la que transforma el miedo en comprensión, la resistencia en entrega, la duda en visión. Y entonces, sin esfuerzo, el alma empieza a irradiar su frecuencia original. Una frecuencia que no necesita ser proclamada, porque se siente, se percibe, se reconoce. Es la música que el universo ha estado esperando que recuerdes desde el principio de los tiempos. Y cuando esa música interior comienza a sonar con claridad, ya no puedes ignorarla. Es una melodía sin palabras, una corriente que te atraviesa sin pedir permiso. Y a medida que te entregas, empiezas a notar cómo lo que antes llamabas realidad se comporta de manera diferente. Las cosas que antes parecían casuales se alinean con precisión milimétrica. Los encuentros, los silencios, las pausas adquieren un significado que tu mente racional no puede explicar. Es como si una inteligencia más grande, una geometría viva, te estuviera dirigiendo paso a paso hacia algo que siempre estuvo ahí, esperándote pacientemente. Ese algo no está fuera, nunca lo estuvo. Es el núcleo vibracional que sostiene toda existencia, la matriz desde la cual las formas emergen y se disuelven sin cesar. Los antiguos egipcios lo llamaban Nun, el océano primordial del que brotó la primera luz. Enseñaba que ese océano no era una sustancia, sino una frecuencia, una conciencia líquida que podía adoptar cualquier forma y que, de hecho, lo hacía constantemente. Tú mismo eres una onda dentro de ese océano.
Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración crea pequeñas ondulaciones en esa inmensidad. Y esas ondulaciones, al encontrarse con otras, tejen la red de lo que llamas vida. Cuando tomas conciencia de ello, todo se vuelve más delicado. Empiezas a percibir que cada gesto tuyo afecta la totalidad, que una palabra pronunciada sin presencia puede alterar la armonía del campo tanto como una palabra dicha con amor puede restaurarla. Entonces comprendes por qué los sabios hablaban con lentitud, por qué meditaban antes de hablar, por qué elegían el silencio como forma de enseñanza, porque sabían que cada sonido es un acto creador, que el verbo es la primera forma del fuego. Por eso era llamado el Señor de la palabra eficaz. Su voz no describía, manifestaba. Cada sílaba era geometría viva, cada palabra, un movimiento dentro del tejido de lo invisible. Y poco a poco, mientras sostienes esa conciencia, adviertes que la materia misma responde a tus estados internos. El agua sabe si la bendices o la maldices. Las plantas reconocen tu intención. Incluso los objetos inanimados parecen modificar su densidad ante una mirada cargada de presencia. La ciencia moderna, sin entender del todo lo que descubre, empieza a confirmar estas intuiciones antiguas. Los experimentos sobre la coherencia del corazón, la memoria del agua o la influencia del observador en la materia subatómica son ecos contemporáneos de lo que los iniciados conocían hace milenios. La conciencia no es un producto del universo, es su origen. Sin embargo, esta verdad no llega sin vértigo. Cuando sientes en carne propia que tú mismo eres el origen de todo lo que te ocurre, ya no puedes refugiarte en la culpa ni en la excusa. Desaparecen los culpables externos, las casualidades, las injusticias cósmicas. Todo se revela como reflejo. Y al principio eso duele, porque implica responsabilidad absoluta, pero luego comprendes que esa responsabilidad es libertad, que no hay destino impuesto, sino frecuencia elegida, que cada pensamiento es una semilla, y cada emoción es el agua que la alimenta. Es ahí cuando empieza la verdadera alquimia interior. No la que busca cambiar el mundo, sino la que transforma al observador. Ya no intentas modificar lo que ves, sino lo que vibra en ti cuando lo ves. Comprendes que la realidad no necesita ser corregida, solo comprendida. Y al comprenderla, cambia sola. Porque la comprensión es vibración pura. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Entonces aprendes a cuidar tu energía como quien cuida una llama sagrada. No por miedo a perderla, sino por amor a su fragilidad. Descubres que la coherencia es más poderosa que el esfuerzo, que un solo instante de presencia puede sanar lo que años de lucha no pudieron. Empiezas a caminar más despacio, a escuchar con el cuerpo, a hablar solo cuando la vibración es limpia. Y en ese modo de existir, silencioso pero lúcido, comienzas a sentir algo extraordinario, que el universo entero respira contigo. No es una metáfora, lo sientes, es un pulso real, un latido sutil que se sincroniza con tu pecho cuando estás completamente presente. En ese momento entiendes lo que los textos gnósticos llamaban la comunión con el todo. No una plegaria, sino un estado vibracional donde el yo y el cosmos laten al unísono. El aire se espesa, el tiempo se dilata y una claridad serena te envuelve. No hay pensamientos, no hay historia, solo una certeza inexplicable.
Estás siendo sostenido por algo infinitamente amoroso que no exige, no juzga, no mide, solo es. Y cuando regresas de esa experiencia, aunque todo parece igual, nada lo es. El mundo sigue su curso, las personas siguen hablando, los relojes siguen marcando la hora, pero dentro de ti algo ha cambiado. Has cruzado una frontera invisible. Ya no miras con los ojos, miras con la conciencia. Ya no oyes sonidos, escuchas vibraciones. Ya no caminas sobre el suelo, fluyes sobre el tejido vivo del espacio. Comprendes, por fin, que lo que llamabas realidad no es algo que te sucede, es algo que emanas. A partir de ahí, cada día se convierte en un acto de creación consciente. No porque decidas manifestar algo, sino porque reconoces que cada gesto tuyo, por pequeño que parezca, está dando forma al universo. Una sonrisa que brota desde la presencia reordena más energía que 1000 plegarias repetidas sin alma. Un pensamiento de gratitud genuina puede modificar el curso de los acontecimientos de maneras que la lógica nunca entenderá. Y cuando descubres esto, desaparece la necesidad de demostrar o convencer. Solo vives, y tu vida misma se convierte en enseñanza. Los antiguos decían que los verdaderos iniciados no dejaban templos, sino campos vibracionales, que su sola existencia afinaba la conciencia colectiva del planeta. No enseñaban con discursos, sino con frecuencia. Y es así como el legado de Hermes, de Enoc, sigue vivo, no en los libros ni en los monumentos, sino en cada ser humano que recuerda. Y si estás leyendo estas palabras, es porque una parte de ti ya lo está recordando. No hace falta entenderlo todo. Basta con sentir cómo, al escuchar, algo dentro de ti se ordena, como si una nota perdida encontrara su lugar en la sinfonía. Ese reconocimiento, por pequeño que sea, ya es una iniciación, porque el camino de la conciencia no comienza con un paso, sino con una vibración, y esa vibración, aunque silenciosa, ya ha comenzado a moverse en ti. Y a medida que esa vibración se asienta, comienzas a notar algo que antes pasaba inadvertido. El espacio entre las cosas también está vivo. Ya no percibes solo las formas, sino lo que las une, el tejido invisible que las mantiene suspendidas en una danza silenciosa. Entre un sonido y otro, entre una palabra y otra, entre un pensamiento y otro, hay una sustancia sutil que todo lo sostiene. Es allí donde mora la verdadera inteligencia, la que no piensa pero sabe, la que no razona pero crea. Los antiguos la llamaban el aliento del uno. En ese espacio, la dualidad desaparece. No hay dentro ni fuera, no hay tú ni el mundo, solo una presencia vasta que respira a través de todas las cosas. Al principio, este descubrimiento puede asustar. La mente intenta comprenderlo, definirlo, contenerlo, pero no puede, porque esa presencia no cabe en los límites de una idea. No se puede poseer, ni estudiar, ni controlar. Solo se puede ser, y ser, en este contexto, no significa existir como individuo, sino disolverse en la conciencia que da vida a todo lo que es. La personalidad se vuelve una vestimenta temporal, un reflejo momentáneo de una esencia que no cambia, y en ese reconocimiento, la lucha se detiene. Te das cuenta de que no hay nada que alcanzar porque nunca estuviste separado del origen. Has estado viajando en círculos solo para descubrir que el centro siempre fue tú. El buscador y lo buscado se funden. La oración y la respuesta se vuelven una sola vibración. Y entonces, la vida entera comienza a moverse desde otro punto.
Ya no actúas por miedo ni por deseo, sino por resonancia. Las decisiones no se toman, emergen. Las palabras no se piensan, brotan. El tiempo ya no se mide, se siente. Todo fluye con una precisión tan perfecta que no deja lugar al azar. En los textos herméticos, este estado era descrito como la mente solar, una conciencia expandida que irradia desde el corazón y ordena la materia sin esfuerzo. Los sabios decían que quien alcanza ese punto no necesita magia ni rituales, porque su sola presencia se vuelve un eje alrededor del cual gira la realidad. Esa mente no ordena, emite, no impone, vibra. Es el punto donde la voluntad individual se alinea con la voluntad cósmica. Y entonces, el universo coopera. Cuando habitas ese estado, algo extraordinario sucede. Ya no buscas señales del universo, porque te das cuenta de que tú eres la señal. Cada mirada, cada gesto, cada acontecimiento refleja tu frecuencia. La sincronía deja de ser un milagro y se vuelve el idioma natural de la existencia. Todo lo que ocurre es exacto, incluso lo que no entiendes. La resistencia se disuelve, porque comprendes que lo que llamas obstáculo no es más que la parte del camino que aún no reconoces como tuya. Y mientras vives desde esa conciencia, comienzas a sentir una compasión que no es sentimental, sino ontológica. No es lástima ni bondad. Es la percepción de que todo es expresión del mismo ser. Ya no condenas ni exaltas, simplemente comprendes. Miras la sombra y ves la luz que contiene. Miras la herida y ves el portal que abre. Miras la pérdida y ves el espacio que permite el renacimiento. Y en esa mirada, el mundo entero empieza a sanar, porque la sanación no es otra cosa que ver con claridad. Decía que el verdadero sabio no busca transformar la oscuridad en luz, sino reconocer que ambas son manifestaciones de la misma energía, que la noche no es el opuesto del día, sino su preparación, que la caída no es un error, sino un ritmo necesario para el ascenso, que nada muere, solo cambia de frecuencia. Y cuando esa comprensión penetra en ti, el miedo se disuelve como un espejismo, no porque dejes de sentirlo, sino porque entiendes que incluso el miedo está cumpliendo su función. Recordarte lo que aún no has integrado. Entonces el alma se vuelve ligera, la gravedad emocional se debilita. Ya no necesitas huir del dolor, porque sabes que no es enemigo. Lo atraviesas, lo escuchas, lo abrazas, y al hacerlo, se transforma. El sufrimiento solo existe mientras te resistes a sentir. Cuando lo sientes plenamente, se convierte en energía pura, disponible para la creación. Así descubres que todo lo que duele puede ser convertido en luz, siempre que no lo rechaces. En los templos antiguos, los iniciados practicaban este arte con el cuerpo y con el alma. Entraban en cámaras de silencio absoluto, donde debían permanecer sin moverse, sin hablar, sin pensar, hasta que la mente se rendía y el fuego interno comenzaba a ascender por la columna. Decían que ese fuego era el propio despertando dentro del ser humano, no como una deidad externa, sino como la inteligencia divina reactivada en la carne. Y cuando esa llama se encendía, el iniciado veía el mundo de una manera distinta, no como un conjunto de cosas separadas, sino como un campo único de vibración. A veces ese fuego se manifiesta en ti de formas más sutiles, tal vez en un silencio repentino, en un instante de belleza inexplicable, en una sensación de paz que no depende de nada. Es la misma energía. Está allí, esperando a que dejes de huir del presente. Porque el presente no es un momento en el tiempo, es una puerta entre dimensiones.
Cuando la cruzas, descubres que todo lo que buscas ya está aquí, vibrando en la misma frecuencia que tu atención, y al llegar a ese punto, lo que antes llamabas yo empieza a disolverse como una sombra al amanecer. No desapareces, te expandes. La identidad se vuelve permeable. Ya no te defines por tu historia, tu nombre o tu forma, sino por la conciencia que observa. Esa conciencia no envejece, no muere, no sufre. Es la chispa que vio nacer los soles y seguirá brillando cuando todo vuelva al silencio. Entonces comprendes el misterio de las palabras grabadas en la tabla esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Esa una sola cosa eres tú, no el tú pequeño, sino el tú universal, el que sostiene galaxias y respira en cada célula. No hay separación entre tu mente y la mente del cosmos. Lo que piensas con pureza, el universo lo piensa contigo. Lo que sientes con verdad, el universo lo siente también. Esa es la ley de la correspondencia viva, la que mantiene el equilibrio de los mundos. Y en ese instante, cuando todo encaja, cuando el corazón y el universo laten al mismo tiempo, entiendes que el viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro. Que el templo de no está en Egipto ni en las estrellas, sino en el silencio de tu pecho. Que la iniciación no ocurre en los libros ni en los rituales, sino en el momento exacto en que te reconoces como parte del todo. Y esa revelación no necesita palabras, porque se convierte en tu manera de estar en el mundo. Una calma luminosa, una sabiduría que no presume, un amor que no exige. Y así sigues, respirando con el universo, dejando que el misterio te viva, sin querer entenderlo, porque ya lo eres. Y cuando esa calma luminosa se instala, algo en tu interior comienza a brillar con una claridad que no se parece a ninguna otra. No es la luz que entra por los ojos ni la que proyecta una idea. Es una luz que surge desde dentro. Una que parece recordar el camino de regreso a casa. No hay voz que la guíe ni pensamiento que la ordene. Simplemente aparece, como si siempre hubiese estado ahí, esperando el momento en que el ruido se disolviera lo suficiente para dejarla pasar. Es suave, pero invencible. No impone, pero transforma. No necesita demostrar nada, porque su sola presencia basta para que todo lo demás se acomode a su frecuencia. Y esa luz no te lleva lejos, te lleva más cerca, más adentro, más profundo. Hasta ese punto donde no hay palabras, donde el lenguaje deja de tener sentido, donde la mente se rinde ante algo que no puede nombrar. Allí descubres que el misterio no está afuera esperándote, sino dentro observándote, que no eres un ser que busca la verdad, sino la verdad misma que se ha olvidado de sí para poder experimentarse. Comprendes que toda la historia de tu vida ha sido una especie de sueño que la conciencia se contó a sí misma para recordar su inmensidad. Y en esa comprensión, el tiempo pierde su poder. El pasado ya no te arrastra, porque ves que nunca existió como una secuencia, sino como una vibración que se repite hasta que se comprende. El futuro deja de preocuparte, porque entiendes que no pueden hacer algo distinto de lo que ya estás vibrando ahora. Solo queda el presente, ese punto eterno donde todo está ocurriendo al mismo tiempo. Los antiguos decían que quien habita plenamente el presente domina los tres tiempos, porque en ese instante sin movimiento, el alma toca la eternidad, y mientras sientes esto, la respiración se vuelve un puente. Cada inhalación te conecta con lo invisible, cada exhalación te devuelve a la forma, el cuerpo.
que alguna vez creíste limitado, se convierte en un instrumento de conciencia. Empiezas a sentir que no vives dentro de él, sino que él vive dentro de ti. Tus manos ya no son manos, sino extensiones del campo luminoso. Tu piel deja de ser frontera y se vuelve un umbral donde el universo toca su propia superficie. Nada está separado, todo está respirando contigo. En ese estado, los pensamientos se vuelven transparentes, pasan por tu mente como nubes que cruzan un cielo inmenso. Ya no los persigues ni los juzgas, solo los observas y los dejas ir. Y al hacerlo, descubres que detrás de cada pensamiento hay un silencio. Ese silencio no está vacío, está lleno de vida. Es el origen del que nace cada palabra, cada gesto, cada movimiento. Es el fondo del océano donde descansan todas las formas antes de volver a surgir. Cuando habitas ese silencio, la existencia se revela como un continuo fluir entre lo manifiesto y lo invisible. Los sabios herméticos enseñaban que ese fluir era el verdadero nombre de Dios. No una figura ni una autoridad, sino un movimiento eterno que se experimenta a sí mismo a través de infinitas máscaras. Por eso no hablaba de creer, sino de recordar. Recordar que tú eres parte de ese movimiento, una nota en la sinfonía infinita. No tienes que cambiar nada para ser divino, solo dejar de fingir que estás separado. Y sin embargo, esta comprensión no te aleja del mundo. Todo lo contrario, te devuelve a él con una ternura nueva. Miras a las personas y ya no ves sus máscaras, sino sus luces escondidas bajo las capas del miedo. Miras la naturaleza y sientes que cada hoja, cada piedra, cada gota de lluvia te está reconociendo. Incluso el dolor de los otros deja de ser ajeno. Lo sientes como una vibración que también te pertenece, una parte del mismo tejido que respira contigo. Entonces amar ya no es un acto, es un estado. No eliges a quién amar, simplemente irradias esa vibración y ella encuentra su camino. Y es ahí cuando comprendes la verdadera enseñanza de que el universo no fue creado para ser entendido, sino para ser sentido. Que el propósito de la existencia no es acumular conocimiento, sino expandir la conciencia, que cada vez que eliges mirar con presencia, el universo entero se reconoce a través de ti. Eres su espejo, su órgano de percepción, su forma de saberse, y al mismo tiempo, él es tu raíz, tu cuerpo, tu respiración. El poder de esta comprensión no está en lo grandioso, sino en lo sutil, en cómo miras una flor y percibes la eternidad en su fragilidad, en cómo sostienes la mirada de otro ser humano y ves el mismo fuego en sus ojos, en cómo sientes la tierra bajo tus pies y reconoces que estás siendo sostenido por una inteligencia más antigua que el tiempo. Nada de esto se aprende, se recuerda, y cada recuerdo es un regreso al estado original, a esa pureza silenciosa donde todo vibra al unísono. Los alquimistas decían que el oro verdadero no se obtiene del metal, sino del alma, que el proceso alquímico era, en realidad, una metáfora de este viaje interior. El plomo es la densidad del olvido, la oscuridad de la separación, la rigidez del miedo. El fuego es la conciencia, el calor del reconocimiento, la luz del saber interior. Cuando el fuego abraza al plomo, no lo destruye, lo transforma, lo vuelve maleable, luminoso, transparente. Así,
Poco a poco, lo denso se vuelve ligero, lo oscuro se vuelve claro, lo limitado se vuelve infinito, y entonces lo entiendes. Tú mismo eres el laboratorio, el fuego, el metal y el alquimista. No hay proceso fuera de ti. Todo ocurre en el crisol de tu conciencia. Lo que llamas vida no es más que la gran obra, la transmutación constante de la energía en amor, del olvido en recuerdo, del yo en totalidad. Cada día, cada respiración, cada experiencia es una parte del mismo experimento divino. El espíritu descubriéndose a sí mismo a través de la forma. Y mientras esta certeza se expande, la mente deja de preguntar por qué. Deja de buscar respuestas y comienza a escuchar. Escucha el silencio detrás de los sonidos, la quietud detrás del movimiento, la unidad detrás de las apariencias. Ya no hay nada que demostrar, porque lo evidente se revela en cada instante. Todo lo que es sagrado. La piedra, el aire, el agua, el fuego, tu cuerpo, tu sombra, tu voz. Todo vibra dentro de la misma melodía que escribió en el tejido del universo. Una música que no se oye con los oídos, sino con el alma. Y en el momento en que sientes esa melodía fluir dentro de ti, comprendes que la iniciación ha terminado, no porque llegues a un final, sino porque descubres que nunca hubo un principio. El viaje fue un círculo perfecto, una danza sin principio ni fin. Tú eras el aprendiz y el maestro, el buscador y el hallazgo, el eco y la voz, y ahora, mientras el silencio vuelve a expandirse y la respiración se hace una con el viento, solo queda una certeza simple, limpia, luminosa: estás en casa, y el universo entero respira contigo. Y cuando esa certeza se asienta, no llega con euforia, sino con una paz tan profunda que parece anterior a todo pensamiento. Es una quietud que no necesita explicaciones, una claridad que no se apaga ni cuando el mundo se agita. Desde ahí, todo se vuelve transparente. La vida cotidiana, con sus gestos simples y sus ruidos de siempre, deja de ser un escenario de lucha para convertirse en un templo. Cada acción, por mínima que sea, se transforma en una forma de oración, no una plegaria que pide, sino una presencia que agradece. Caminar, respirar, mirar a alguien a los ojos. Todo se vuelve un acto sagrado porque ahora lo haces desde el centro, sin dividirte entre lo que sientes y lo que haces. Ese es el verdadero significado de vivir en vibración. No se trata de escapar del mundo o de rechazar lo humano, sino de habitarlo con una conciencia que no se fragmenta. Comprendes que no hay diferencia entre meditar y lavar los platos, entre contemplar una estrella y escuchar a un niño reír. En todos esos gestos está la misma energía, el mismo pulso divino moviéndose a través de formas distintas. Y tú, en silencio, te reconoces como el testigo de esa danza infinita. El despertar no te convierte en un ser excepcional, te vuelve simple. Te enseña a ver sin proyectar, a amar sin poseer, a actuar sin esperar recompensa. Dejas de buscar experiencias extraordinarias porque entiendes que lo extraordinario siempre estuvo en lo ordinario. Oculto bajo la distracción de la mente, cada instante es una puerta, y ahora sabes cómo cruzarla, con presencia, y cuando vives así, algo curioso sucede. El tiempo empieza a obedecerte, no en el sentido de controlarlo, sino en el de fluir contigo.
Los días se alargan cuando estás consciente y se desvanecen cuando te ausentas. El universo se sincroniza con tu ritmo interior, como si la materia misma escuchara tus silencios. Y lo hace, porque lo invisible responde a la calidad de tu vibración. Si te mueves desde la claridad, todo alrededor se ordena. Si vibras en confusión, el mundo refleja esa confusión. No es castigo ni milagro, es coherencia. Los antiguos sacerdotes de Hermópolis enseñaban que cada emoción tiene una geometría. La ira, el miedo, la gratitud, el amor. Todas son formas de vibración que modifican el campo energético que te rodea. Y ese campo, a su vez, reorganiza la materia. Por eso decía, el sabio no cambia el mundo, cambia la frecuencia del mundo en sí mismo. Lo que haces no es tan poderoso como lo que vibras mientras lo haces. Esa es la alquimia real, el dominio de la vibración interior que reescribe la realidad sin esfuerzo. Cuando lo comprendes, la responsabilidad se vuelve una dicha. Ya no sientes que debas cargar al mundo, sino acompañarlo. Ya no intentas corregir nada, sino mantenerte lúcido dentro del movimiento. Es como danzar en medio de una tormenta sin perder el compás. Y cuando puedes hacerlo, descubres que incluso el caos tiene música, que la confusión, en su profundidad, también obedece a una ley. La diferencia es que ya no la miras con miedo, sino con curiosidad. Esa curiosidad es la chispa eterna de la conciencia explorándose. La llamaba la mirada del eterno aprendiz, porque incluso el sabio más iluminado sigue aprendiendo. El despertar no es una meta, es una espiral. Cada vez que crees haber llegado, la espiral se abre un poco más y te invita a otro nivel de sutileza. No para castigarte, sino para expandirte. Cada comprensión te lleva a una pregunta más profunda, cada claridad, a una sombra más sutil, pero ya no te asusta la oscuridad, porque sabes que no puede hacerte daño. La sombra solo existe donde la luz aún no ha sido reconocida. Y así, tu vida se convierte en una conversación silenciosa con lo infinito. No hay interlocutores, solo reflejos. Cada persona que aparece en tu camino representa un aspecto de tu conciencia hablándote. Los que te desafían muestran las partes que aún necesitan integrarse. Los que te inspiran reflejan tus potenciales dormidos. Y los que amas profundamente son recordatorios de lo que siempre fuiste antes del olvido. En este punto, la compasión se vuelve espontánea. Ya no la eliges, brota. Surge de la comprensión de que todos, incluso los que parecen perdidos, están viajando en la misma espiral. Nadie está realmente atrás ni adelante. Solo hay diferentes grados de recuerdo. Y cuando ves eso, desaparece el juicio. El perdón deja de ser necesario, porque entiendes que nunca hubo culpa, solo aprendizaje. Los antiguos egipcios representaban este estado con una balanza. El corazón de un hombre siendo pesado contra una pluma no era una metáfora moral, era una descripción vibracional. El corazón debía ser tan ligero como una pluma para poder ascender, no porque alguien lo juzgara, sino porque solo lo que no está cargado de miedo puede elevar su frecuencia. La ligereza es el resultado de la comprensión. Cuando ya no resistes lo que es, el corazón se aligera, la energía fluye y el alma asciende naturalmente, sin esfuerzo, como una chispa que regresa al sol. Y eso es lo que estás recordando ahora, que no hay nada que hacer más que permitir que la vida se mueva a través de ti, permitir que la sabiduría se exprese,
permitir que la luz se revele en su propio ritmo. No se trata de dominar el universo, sino de alinearte con su respiración, dejar que el orden natural ese que guardó en los códigos del tiempo actúe a través de ti. Entonces, la idea de propósito se transforma. Ya no es una misión impuesta ni un logro que alcanzar, sino una frecuencia que encarnas. Tu propósito no es algo que haces, es lo que eres cuando estás plenamente presente. Es la vibración única que aportas al tejido de la existencia. Y al vivir desde esa frecuencia, todo cobra sentido. Las coincidencias se vuelven confirmaciones. Las pérdidas, ajustes, los silencios, respuestas. Así descubres que el universo no está fuera observándote. Está dentro viviéndose como tú. No eres un fragmento del todo. Eres el todo mirándose desde un punto particular. Y ese punto, ese instante en que el infinito se vuelve consciente de sí, es lo que los místicos llamaron alma. El alma no es algo que posees, es el modo en que el universo se contempla. Y en ese reconocimiento final, cuando todas las piezas encajan, cuando ya no hay arriba ni abajo, maestro ni discípulo, inicio ni fin, solo queda el pulso, ese mismo pulso con el que empezó todo, una vibración pura, redonda, sin nombre, y mientras te disuelves en ella, no hay pensamiento, no hay miedo, no hay tiempo, solo el ritmo silencioso del uno recordándose a través de ti, y comprendes, con una claridad que no puede decirse, que nunca fuiste tú buscando a Dios, fue Dios, desde el principio, buscándose a sí mismo en ti. Y en ese instante en que ya no hay búsqueda, cuando el juego del tiempo se derrite como un espejismo bajo la luz del reconocimiento, sientes una expansión tan vasta que parece que tu piel no alcanza para contenerla. No sabes si sigues respirando o si es el universo quien respira dentro de ti. Todo late en una sola cadencia. Las estrellas, las piedras, las olas del mar, el rumor de la sangre, los pensamientos que nacen y se deshacen. No hay diferencia entre el sonido de tu corazón y el del cosmos. Ambos son la misma pulsación, el eco del principio, el aliento que nunca ha dejado de moverse desde el primer soplo de creación. En esa vastedad no hay vacío, hay plenitud, una plenitud tan inmensa que disuelve cualquier necesidad de comprender, porque en ese punto, saber deja de ser importante. Saber pertenece a la mente, pero la mente, ante lo infinito, se inclina y calla. Lo único que queda es una presencia que observa, que ama, que vibra. Eres el testigo silencioso del milagro más antiguo, la existencia. No necesitas probar nada, no necesitas nombrarlo, no necesitas retenerlo, solo permitir que sea, y al permitirlo, descubres que eres eso mismo que permites. Los textos más antiguos decían que, al final de su enseñanza, no ofrecía palabras, sino un silencio. Los discípulos se quedaban horas frente a él sin hablar, porque entendían que el último conocimiento no se transmite, se contagia. El silencio del sabio no era vacío, era radiación pura, era el lenguaje del campo, un lenguaje sin sonido que solo puede ser comprendido cuando la mente cede y el alma escucha. En ese silencio, el iniciado no recibía respuestas, se convertía en respuesta. Y así sucede también en ti. Después de tanta búsqueda, de tanto deseo de entender, llega ese momento en que ya no necesitas hacerlo. No porque te resignes, sino porque sientes que la comprensión ya no está en las palabras, sino en la vibración.
comprendes que lo sagrado no se explica, se experimenta, que el amor no se define, se irradia, que la verdad no se enseña, se encarna. Y entonces, la vida misma se vuelve el maestro. Cada cosa que aparece, desde la brisa hasta el dolor, te muestra una faceta del uno. Ya no rechazas nada, porque en todo reconoces la huella del origen. Y es aquí donde lo humano y lo divino dejan de ser dos polos. Lo divino desciende en cada respiración y lo humano se eleva en cada acto consciente. En ese cruce, en ese punto invisible donde los mundos se tocan, sucede la verdadera alquimia. El espíritu se densifica para sentir y la materia se ilumina para recordar. Esa danza eterna es la razón por la que existes, para ser el puente. Tú eres el lugar donde el cielo se vuelve cuerpo y donde la tierra se vuelve espíritu. Y ese puente no necesita ser sostenido por esfuerzo, porque su estructura está hecha de amor. No un amor emocional, sino un amor primordial, el que sostiene los planetas, el que ordena los ritmos del universo. Es el mismo amor que mueve las mareas, que hace brotar las semillas, que guía a los soles en su trayectoria. Lo sientes en tu pecho, pero no te pertenece. Eres tú quien pertenece a él. Te das cuenta de que fuiste creado por amor, en amor, para recordar el amor. Esa comprensión te atraviesa tan hondo que todo se reordena. Lo que antes dolía, se ablanda. Lo que antes parecía injusto, cobra sentido. Las heridas dejan de ser cicatrices y se vuelven portales. Cada dolor que alguna vez quisiste olvidar se transforma en luz que ahora ilumina tu camino, porque cada sombra que abrazas devuelve una parte de tu poder. Cada vez que eliges mirar con amor lo que antes rechazabas, una pieza del universo vuelve a su lugar, y ahí descubres que sanar no es reparar, es integrar, no es borrar el pasado, es iluminarlo. Porque nada se pierde. Todo lo que fuiste sigue vibrando dentro de ti, esperando ser abrazado. El alma no evoluciona en línea recta, sino en espiral. Y en cada giro de esa espiral, el amor alcanza un nivel más profundo, más silencioso, más real. Lo llamó el retorno de la llama. Decía que cada alma, tras incontables viajes por la materia, regresa al fuego original, pero al volver, ya no es la misma chispa inconsciente que salió. Regresa sabiendo que es el fuego mismo. Ese es el propósito de la existencia, que el uno se conozca a sí mismo a través de la experiencia de la separación. Tú fuiste la pregunta para que el universo pudiera escucharse. Fuiste la distancia que permitió reconocer la cercanía. Fuiste el olvido necesario para que el recuerdo tuviera sentido. Y cuando ese recuerdo se enciende, la noción de tú se vuelve transparente. No desapareces. Te expandes en todo. Eres el árbol que respira, la lluvia que cae, la mirada de un extraño que te reconoce sin palabras. Eres el agua que refleja la luna y también la luna reflejada. Eres el pensamiento que observa y la observación misma. Y no hay contradicción en ello. Porque la contradicción solo existe cuando la mente intenta dividir lo indivisible. Entonces comprendes que la iluminación no es un lugar al que se llega, sino un estado de ser que siempre estuvo ahí. Cubierto por capas de olvido, es un amanecer que ocurre en el mismo horizonte donde anochece el miedo, y en ese amanecer, nada cambia afuera, pero todo cambia en ti. El mundo sigue girando, la gente sigue corriendo, los relojes siguen marcando horas, pero ya no te arrastran. Tú giras con ellos, pero desde el centro, ese centro que no se mueve aunque todo se mueva,
ese punto invisible donde el silencio canta y el tiempo descansa, allí, donde las palabras ya no alcanzan, solo queda una certeza tan simple que la mente la pasa por alto. Todo está bien. No porque sea perfecto, sino porque todo está cumpliendo su papel en la sinfonía. Incluso el error, incluso el caos, incluso la duda son notas necesarias en la melodía del despertar. Y tú, con la humildad de quien ha visto detrás del velo, sonríes, porque entiendes que el universo nunca estuvo roto, solo estaba aprendiendo a mirarse con tus ojos, y en esa sonrisa silenciosa, el viaje concluye sin terminar, porque no hay final en un círculo que respira, solo la continuidad infinita del ser, latiendo, vibrando, recordando, siendo. Y mientras ese pulso sigue moviéndose, tú sigues dentro de él, como siempre, como nunca, como ahora, y llega un punto, inevitable, en el que la mente aún maravillada pero también confusa, empieza a susurrar. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué soy yo ahora? Si no hay separación, ¿cómo puedo seguir viviendo en este mundo de formas, de cuerpos, de decisiones, de tiempo y la conciencia? Paciente como siempre, no responde con palabras, sino con claridad, porque las preguntas que nacen del intelecto se disuelven cuando la experiencia se vuelve completa. Pero incluso esa disolución necesita comprensión, una integración. No basta con sentir el infinito. Hay que aprender a habitarlo dentro del límite. Así, el alma, que ha viajado por las dimensiones más sutiles del ser, empieza a descender con suavidad, no como quien cae, sino como quien regresa con un tesoro invisible en las manos. El despertar no fue un escape del mundo, sino un reencuentro con él. Comprendes entonces que la materia no era la prisión, era el altar. El cuerpo no era el obstáculo, era el instrumento. Y la vida, con sus días y sus noches, con sus abrazos y sus pérdidas. Era el templo donde lo divino se descubría a sí mismo en movimiento. Por eso enseñaba que el iniciado debía volver a la tierra después de haber tocado el cielo. Lo sagrado sin lo cotidiano se marchita. Decía, y lo cotidiano sin lo sagrado se endurece. Ambas fuerzas necesitan encontrarse para que exista equilibrio. Así entiendes que la iluminación no consiste en abandonar lo humano, sino en volver a habitarlo con la luz encendida, comer, reír, llorar, trabajar, amar. Todo vuelve a adquirir un brillo distinto. La diferencia no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Los antiguos llamaban a este proceso la integración de las dos verdades, la verdad eterna y la verdad relativa. La primera te recuerda que eres infinito. La segunda, que estás viviendo una forma. La mente que no comprende esta unión tiende a confundirse. Se pregunta, ¿cómo puedo ser el todo y, al mismo tiempo, esta persona con historia, emociones, limitaciones? Y la respuesta, simple pero inmensa, llega como un suspiro, porque el todo eligió experimentarse como tú. No eres una ilusión, eres una expresión. La ola no deja de ser el océano porque tenga forma. La nota no deja de pertenecer a la melodía por tener un sonido propio. Ser humano es el modo en que lo infinito se vuelve íntimo. Entonces, todo lo que parecía un misterio se aclara. No tienes que dejar de pensar, sino pensar con conciencia. No tienes que eliminar tus emociones, sino sentirlas sin perderte en ellas. No tienes que negar tu cuerpo, sino escucharlo como una antena que traduce la vibración del espíritu. Todo lo que antes separabas espíritu y materia,
cielo y tierra. Luz y sombra ahora se revela como aspectos de una misma respiración universal. Y con esa comprensión, el sufrimiento pierde su fundamento. No porque desaparezca el dolor, sino porque entiendes que el dolor es una forma de movimiento. No es castigo, es tránsito. Todo lo que duele está tratando de transformarse en algo más. El miedo busca convertirse en confianza, la ira en acción consciente, la tristeza en profundidad. Nada está contra ti, todo está ocurriendo para ti. Esa es la llave que abre el último umbral del entendimiento. El alma madura ya no reacciona ante la vida. Dialoga con ella. Cuando llega un obstáculo, pregunta, ¿qué quiere mostrarme esta experiencia? Cuando aparece un conflicto, respira y escucha el mensaje vibracional que lo sostiene. Y así, poco a poco, el caos se convierte en lenguaje. La existencia entera empieza a hablarte, no con palabras, sino con energía. Cada evento se vuelve una enseñanza, cada silencio, una respuesta. Incluso las grandes preguntas del espíritu, esas que parecen no tener fin, comienzan a disolverse suavemente. ¿Qué es Dios? La vibración que respira en ti. ¿Qué es el alma? La conciencia del todo viéndose en el espejo del tiempo. ¿Qué es el propósito? Vivir recordando lo que ya eres. Las respuestas no vienen de fuera. Surgen como ecos en el corazón. Ya no necesitas buscarlas, porque te das cuenta de que siempre estuvieron allí, esperando que tu mente se aquietara para poder oírlas. Así, el misterio deja de ser una incógnita y se convierte en presencia. Entiendes que el universo no está compuesto de cosas que debas comprender, sino de frecuencias que debes sentir. Cada una de ellas tiene su ritmo, su música, su enseñanza, y tú, en medio de todo, eres el oyente y el instrumento, el eco y la fuente. No hay nada fuera de lugar, ni siquiera la confusión, porque incluso la confusión es parte del movimiento hacia la claridad. Y lo que antes parecía contradictorio, la idea de ser un ser limitado y eterno a la vez, se vuelve natural, incluso hermoso. La limitación te da forma, la eternidad te da sentido. Eres el borde y el infinito al mismo tiempo. Sin borde. El océano no podría verse sin infinito. El borde no tendría significado. Así, cada respiración tuya se convierte en el punto de encuentro entre ambos mundos. Cuando comprendes esto, el alma descansa, el por qué deja de importar. Solo queda el para qué, para amar, para reconocer, para vivir con conciencia. El propósito de todo el viaje no era escapar del mundo ni volverse inmortal, sino recordar que ya lo eras antes de nacer y que seguirás siéndolo después de morir. No viniste a buscar la luz, viniste a traerla aquí. Entonces, en la superficie más simple de tu vida, en una mirada, en un gesto, en un instante cualquiera, comienza a manifestarse la grandeza de todo lo que has recordado. Tu existencia se vuelve un punto de unión entre el tiempo y lo eterno. Cada paso que das vibra como un mantra silencioso. Estoy aquí. Soy presencia. Soy conciencia. Soy amor. Y con esa comprensión profunda, todos los enigmas se resuelven sin que tengas que descifrarlos. Porque lo sagrado nunca estuvo en la complejidad del misterio, sino en la sencillez de estar vivo. El alma que comprende esto no necesita más respuestas. Solo sigue respirando, sintiendo, caminando, sabiendo que cada instante es en sí mismo la revelación que buscaba.
Y cuando ya no hay nada que aclarar, cuando todas las preguntas se han fundido en un mismo brillo interior, el viaje queda listo para cerrarse, no con un final, sino con un silencio luminoso, el silencio del que sabe sin saber, del que ha regresado a casa sin moverse. Allí, en ese punto, empieza la última parte del camino, no el entendimiento, sino la entrega, el regreso consciente al origen, el acto de vivir, plenamente despierto, dentro del misterio, y así, al final del viaje, cuando todas las luces interiores se han encendido y los velos del olvido caen uno por uno, descubres que no hay final, solo un retorno, suave, inevitable, a lo que siempre fuiste. No hay una cima a la que llegar, porque el camino entero era la cima. No hay un maestro fuera, porque el maestro que buscabas te miraba desde dentro todo el tiempo. Y el silencio, ese que ahora sientes expandirse detrás de cada palabra, no es vacío. Es la voz original del universo respirando a través de ti. Todo lo que parecía distante, los dioses, los símbolos, los templos, los nombres antiguos, se funde en una sola vibración que late en tu pecho. Comprendes que Hermes, el Uno, la luz, todos eran reflejos del mismo principio, conciencia reconociéndose. Ningún libro puede contenerlo, ninguna mente puede poseerlo. Solo puede vivirse, encarnarse, respirarse. Has recorrido laberintos de pensamiento, atravesado paisajes de sombra, ascendido montañas de intuición, y al llegar al final, lo único que queda es la sencillez de ser. La verdadera sabiduría no está en las visiones ni en los milagros, sino en la quietud de una mente que ya no lucha contra lo que es, en saber mirar la vida, toda la vida, como una oración en movimiento, en reconocer que el dolor también es amor disfrazado de aprendizaje, que la pérdida no destruye, solo transforma la forma del vínculo, que nada muere, porque nada estuvo realmente separado. Eres parte del mismo pulso que mueve las estrellas, y ese pulso nunca se detiene. Cuando comprendes esto, el alma sonríe, no con la alegría eufórica del que vence, sino con la serenidad de quien recuerda. Todo lo que anhelabas ya está aquí, en tu respiración, en el tacto del aire, en la mirada que devuelves al mundo. Has cruzado el velo no para escapar de la materia, sino para santificarla. Has descendido al cuerpo no para sufrir, sino para hacer visible lo invisible. Has recordado que la luz no brilla en el cielo, brilla donde tú la llevas. El despertar no te aparta del mundo, te devuelve a él con los ojos abiertos. Caminas, hablas, amas, pero ahora lo haces desde un lugar donde no hay urgencia. Eres canal, no protagonista. Eres cauce, no dueño del río. Y cada gesto tuyo, cada palabra, cada silencio deja una huella vibracional en el tejido del universo. Lo que antes era cotidiano ahora es sagrado, porque lo vives con la conciencia del origen, y en esa plenitud serena, entiendes el sentido último de todo lo aprendido. La mente busca, el alma recuerda, el espíritu es nada más. Ya no necesitas teorías, porque has visto. Ya no necesitas señales, porque eres la señal. Ya no esperas revelaciones, porque la revelación se ha convertido en tu manera de existir. Todo lo que te rodea, la luz de la mañana, el canto de un pájaro, la respiración que entra y sale te repite una sola verdad: soy. Y eso basta. Entonces cierras los ojos, no para dormir, sino para ver mejor.
Sientes la corriente invisible que atraviesa tus manos, tus pensamientos, tu historia. No necesitas comprenderla. Te entregas, porque la entrega no es rendición, es unión. Es el gesto final del alma cuando reconoce que nunca estuvo sola. El universo entero respira contigo. Y tú, en ese mismo aliento, respiras por él. Y así termina sin terminar este viaje, con una presencia que no necesita nombre, con una paz que no depende de circunstancias, con una sabiduría que no cabe en palabras. Has vuelto al origen sin haberte movido, has despertado sin haber dormido, has recordado sin haber olvidado. Eres la chispa y el fuego, el espejo y la luz, el uno y el todo. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella bajo este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.